nos haría falta tarde y buen estudio en profundidad. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí una vez más. Felicidades a toda la juventud que os estáis conectando y agradecimientos a vuestra tenacidad, a vuestra constancia y a vuestra dedicación extra. Veréis que vale la pena. Tenemos la gran fortuna de tener a una persona que es un lujo tenerlo de ciudadano de Galicia. La magnitud del grupo de investigación, es verdad que la gente joven probablemente no sea un indicador de los que más puede impactarle, pero en el ámbito de investigación decir que el doctor Carracedo dirige un equipo que se aproxima a 150 miembros, si no los ha superado, en los últimos datos que yo tenía superaba los 140, pues esto es Galicia, es una comunidad autónoma, no de las más ricas de España ni de las más grandes, y que tenemos, pues eso, la suerte de tener a un grandísimo científico español y mundial del genoma con nosotros, que dirige el Centro Nacional del Genotipado de España, dirige una fundación muy interesante que tenemos en Galicia, que es la Fundación Pública de Medicina Genómica, que da unos servicios maravillosos a nuestra comunidad. Yo hoy mismo se lo comunicaba a alumnos a los que doy clase, de que es una suerte toda la investigación genómica que tiene su grupo al servicio de nuestro sistema sanitario. Es una persona que normalmente lleva premios, que hemos tenido la suerte de vivir grandes premios en su convivencia y relación con este proyecto que empezó en el año 2008 y hemos vivido el Rey Jaime I de Investigación Médica en su momento, hemos vivido el premio Adelaida, que es el premio más importante en una de sus grandísimas líneas de investigación, que es un gran genómico forense, ¿no? Ese es el premio más internacional en ese ámbito de investigación y ha recibido pues esa medalla. También hemos podido compartir con él y felicitarlo en su momento por haber recibido pues el Premio Nacional de Genética, la Medalla de Galicia, bueno, infinidad de reconocimientos que él siempre contesta agradeciendo a las felicitaciones, diciendo que bueno, que lo agradece, pero que lo que realmente le motiva es poder incrementar sus líneas de investigación, su equipo. En definitiva, una grandísima persona, un grandísimo científico y una fortuna para Galicia. Sus líneas de investigación son muy diversas. Antes mencioné que la genómica forense es muy fuerte. Cuando hay un problema de verdad en España de genómica forense, los que son de España saben que pasa por Santiago de Compostela, pasa por su grupo, él es el catedrático de medicina legal en la Universidad de Santiago de Compostela y su grupo es una auténtica referencia internacional. Luego lleva pues identificación de cánceres que tienen una base genética, como el de mama, el de colon, el de tiroides, investigaciones sobre farmacogenética, ahí tiene otro reconocimiento internacional, la medalla Galien, investigaciones sobre las bases moleculares de enfermedades podemos decir, enfermedades raras o también con una base genética o investigando en su base genética, el Alzheimer, el autismo, la esquizofrenia, la muerte súbita cardíaca, las migrañas, investigaciones relativas a la genética de poblaciones. En este momento está siendo una referencia en la investigación sobre la COVID-19, como no podía ser de otra forma. Los que conocemos la potencia de su grupo sabíamos que tenía que estar ahí para, como siempre, con su vocación de dar soluciones a la humanidad, ¿no? En definitiva, pues una auténtica eminencia internacional, una excelente persona, un referente intelectual para vosotras y vosotros, gente joven, que os estáis orientando hacia el mundo intelectual o hacia el ámbito intelectual y estáis completando vuestra formación escolar para iniciar la universitaria, veréis que tenemos una gran oportunidad. Ángel, una vez más, como te digo siempre, son muchísimas, ya tiende al infinito. 1.000.000 de gracias. Todo el mundo sabrá rápidamente la oportunidad que tenemos aquí, todo el mundo orejas abiertas, ojos abiertos en su presentación, que está el hombre en dudas si la ponen o no la ponen. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Muchísimas gracias, Francisco, y buenas tardes para unos, buenos días veo que para otros.
y la verdad que un placer estar con vosotros. Gracias por una presentación tan cariñosa, un poco exagerada, pero bueno, se te perdona por la amistad. Y la verdad No es nada, no es nada. que es un placer muy grande estar, especialmente yo aquí, para que es la celebración del Día Mundial del ADN, y del ADN que es también mi vida. Bueno, aparte del mar y aparte de otras cosas, y no penséis que todo esto es una cosa, pero sí que es una parte muy importante de mi vida y desde luego la de todo mi equipo. Contaros un poquito lo que es y lo que hacemos. Y a ver si, a mí me gustaría no hablar mucho tiempo. De hecho, hasta el último momento estoy dudando si poner presentación o no, pero la voy a poner. Pero sobre todo lo que me gustaría era que me hicieseis preguntas, compartieseis dudas. Siento también que todo esto tenga que ser muy virtual y no más próximo. Pero bueno, desde aquí a los de aquí o los de cualquier parte del mundo estáis invitados a venir a Galicia y ver aquí lo que hacemos, que también es una cosa bonita. Y sin más, dejadme que voy a empezar compartiendo una presentación, pero me tenéis que decir si se ve o no se ve. A ver si soy capaz. Pues no lo estoy viendo. A ver si soy capaz de... No lo estáis viendo, ¿no? De momento. Qué raro. Lo que sea, el PowerPoint o lo que sea, no te deja. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. No, ahora... Sí, ahora no, otra vez. Es que no lo entiendo muy bien porque la tengo abierta, pero lo único que no veo es la presentación en PowerPoint. Y hace poco, a ver aquí, no. Vaya. Ahora sí compartes pantalla. Yo la impresión de que ibas a compartir algo, pero... Sí. Nos apareció tu pantalla, Ángel. Es que no sé por qué no me deja compartir. No me deja compartir la presentación. Igual es una cosa, un designio para que os hable sin presentación. Pero dejadmelo intentar. Dejadmelo intentar otra vez. Bueno, sí, porque antes sí conseguiste hacerlo. Sí, antes lo conseguiste hacer, sí. A mí me pasó en una charla que impartí para profesores de Latinoamérica, también con muchos usuarios, y me costó mucho también. No, ya está. Ahora sí. Sí, lo veis. Sí, se ve perfectamente, Ángel. Bueno, pues yo os quería hablar hoy de genes, ambiente y salud. Y os voy a hablar de enfermedad. Enfermedad, lo primero que tengo que empezar es para definirla. La veis bien, ¿no? La estáis viendo aunque yo no os vea a vosotros. Sí, perfecto. Pues mirad, enfermedad no es más que un proceso biológico por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodean. Puede no ser consciente del sufrimiento. Por ejemplo, imaginaros a lo mejor un trastorno psiquiátrico, pero puede que otra gente sufra también. También tiene que ser biológico. Un traumatismo no es una enfermedad. Y también una cosa muy importante en relación con la enfermedad son dos cosas. Uno, que todo lo que somos, enfermedad y cómo somos, lo que hacemos, cómo somos físicamente, somos genes y somos ambiente. Y también en lo que se refiere a la enfermedad, el ambiente y las circunstancias también condicionan lo que somos. Una cosa que puede parecer que es importante es cuántos somos genes y cuántos somos ambiente. Nosotros en medicina, yo creo que lo hacemos mal, clasificamos las enfermedades en enfermedades que son hereditarias, que son mendelianas, que son muchos genes, enfermedades ambientales, por ejemplo, el coronavirus lo produce un virus, eso es ambiental.
Enfermedades complejas que son las que son una mezcla de todo, que tienen muchos genes y muchos ambientes, pero en realidad no os penséis que todo es así tan claro. En realidad es un continuo. Todas las enfermedades tienen un componente genético más o menos grande y un componente ambiental más o menos grande dependiendo de la enfermedad. Pero también una cosa que es muy importante y que es independiente de la anterior es que la enfermedad es también relativa al ambiente. Una persona en un ambiente determinado puede tener una enfermedad, y no solo ambientes físicos, sino también ambientes culturales o de comportamientos. Por ejemplo, tener la piel blanca en África, si no tenemos en un sitio que hace muchísimo sol o en cualquier sitio que haga muchísimo sol, es una enfermedad, te quemas. Tener un TDAH en un sistema educativo muy rígido, pues tienes un problema, y a lo mejor si no tienes ese sistema educativo, pues no tienes el problema. Es por ello que también, en cierto modo, la enfermedad es relativa al ambiente. Es génesis ambiente, y el ambiente lo conocemos de muchas enfermedades y en otras no. En cáncer lo conocemos bastante bien, y otras enfermedades sabemos que condicionantes ambientales pueden influir, no de todas. Y los genes, que es la otra parte importante del componente de la enfermedad, pues lo vamos entendiendo bien, y eso es lo poquito a poquito, y eso es lo que yo os quería hoy contar. Quería contaros también un poco lo que es el ADN, de una manera fuera de los libros de texto y fuera de lo que os cuentan, para que os queden los conceptos básicos siempre bien, muy claritos, muy claritos, muy claritos. Y lo tenéis muy clarito si siempre entendéis el ADN como un libro donde está escrito todas las formas de vida, cómo es una especie, cómo es cada individuo, en parte porque ya os digo que también somos siempre relativos al ambiente, y el ambiente también nos condiciona. El libro del genoma humano, por ejemplo, es un libro que tiene 3.300 millones de letras. Sabéis que en este libro es un libro que está escrito en un vocabulario, en un alfabeto que son 4 letras, que son la A, la T, la C y la G. Las palabras son de 3 letras. Y el libro del genoma humano está en 23 tomos, que llamamos cromosomas. Tiene 22.000 capítulos de instrucciones, que llamamos genes. Alguno puede hacer más de una cosa. Por ejemplo, un gen dice que se haga la hemoglobina, pero otro puede decir que se desarrolle la neurona, pero que se desarrolle también el sistema de conducción cardíaco, que se desarrolle el sistema de transmisión, el crecimiento de una célula. Un gen puede dar más de una instrucción también. Y en conjunto tiene 3.300 millones de letras, que yo a los de aquí os diría que es como la Torre de Hércules, pero que los que no conocéis la Torre de Hércules, que es el faro más antiguo del mundo, por cierto, que es del siglo I, pues que tiene más o menos 55 metros. Y ahí, si fuese un libro de tipografía normal. Y ahí está toda la información codificada de esta manera, y sabéis que al final acaba traduciéndose a proteínas, que son, a fin de cuentas, instrucciones, que son las que conforman todo nuestro organismo. El ADN, igual que otro ácido nucleico, del que ahora oís hablar mucho, porque el coronavirus es un virus ARN, que son 2 moléculas muy parecidas, que simplemente una letra, que es la T, cambia por otra, que es la U. Es una molécula que apareció en la Tierra poquito tiempo después de que la Tierra se formó. La Tierra tiene 4.500 millones de años, y seguramente ligados con la aparición del agua en la Tierra, que es de origen muy discutido, pues apareció esta molécula, un ácido nucleico. Es la molécula de la vida. Todo lo que tiene ADN, todo lo que tiene vida tiene ADN, y lo que no tiene vida, o ARN, y lo que no tiene vida no lo tiene. Una piedra o un plástico no tienen vida, no tienen ADN. Una bacteria, un gusano, una mariposa, una planta, un tomate, una fruta, lo que queráis, un humano. Tenemos vida, luego tenemos ADN. Y aunque os lo pongo como un libro, yo creo que siempre es más bonito entenderlo, y es la manera de entenderlo. Esto recordarlo siempre, porque voy a utilizar este símil mucho en la presentación de hoy. En realidad, ya sabéis que es un hilo doble. Le decimos la doble hélice, pero es realmente como 2 hilos enrollados, en los que toda la información, un hilo muy largo, en el que ahí están las letras que dicen las frases del libro, y que siempre enfrente, y sabéis que enfrente siempre de una T hay una A, y enfrente de siempre de una C hay una G. Y esta información es absolutamente complementaria y dan la misma información. Este hilo es muy fácil que se divida.
Y si por ahí hay tejidos, de un hilo salen 2 y de 2, 4. Esa capacidad de poderse dividir la molécula de ADN es en esencia la vida. Y así apareció la vida, una molécula que se dividía. Pronto aparecieron las primeras arqueobacterias que se dividían y dividían. El libro de la vida decidió poner, como cuento muchas veces, 2 instrucciones curiosas. Una fue la muerte, porque la muerte es de algún modo consustancial en la vida. Y sin muerte no podría haber vida, porque desde luego no estábamos aquí. No hubiera habido evolución, esa vida incipiente hubiera acabado también muerta. Pero la segunda instrucción muy importante que se programó es que cada vez que esa molécula se divida aparezca algo nuevo. De padres a hijos siempre hay algo nuevo, le llamamos mutación. La mutación es ley de la vida. Ahora os hablaré mucho de mutación, pero el origen de la mutación es originar variación, porque si en una especie son todos iguales, imaginaros en las condiciones cambiantes de la Tierra, sobre todo al principio. Venía un cambio climático importante y si fueran todos iguales, se morían todos. Pero si hay algunos distintos, algunos pueden sobrevivir. Y así fue como apareció todo. Algunos individuos eran seleccionados. La mutación, que origina variabilidad. La selección natural, que selecciona a los mejores en un ambiente determinado. La variación genética al azar, que llamamos deriva, y la migración son las fuerzas de la diversidad y las fuerzas de la vida. Y fue así como a partir de esa primera molécula que apareció hace tanto tiempo, apareció toda la diversidad de vida que veis en la Tierra y que ya se perdió. Y si pensáis en la vida en la Tierra como un día de 24 horas, el ser humano lleva aquí menos del último minuto. Apareció nada más que hace 200.000 años en África. Y aquí estamos. En el ser humano hoy día ya no existe una selección natural atendiendo a las condiciones físicas de lo que nos rodea. Es una selección cultural. En biología, el éxito de una especie es un éxito reproductivo. El ser humano es una especie de indudable éxito reproductivo. También lo son las ratas. Hay especies que tienen un gran éxito reproductivo por cuestiones distintas, sobre todo porque se pueden adaptar muy bien a circunstancias cambiantes. ¿Qué nos han hecho al ser humano una especie con tanto éxito reproductivo? Pues seguramente una serie de funciones ligadas al sistema nervioso central y al hecho de que tengamos una serie de capacidades que nos permiten, a veces hacer cosas para bien y otras hacer cosas para mal, como destrozar nuestro entorno y propiciar el cambio climático y hacer unos disparates que tiene toda la pinta de que nos vamos a cargar toda la vida en la Tierra. Pero es cierto que somos seres curiosos, seres que disfrutamos de la belleza, seres que hemos estimulado la creatividad, aunque de verdad, solo tenemos un hecho diferencial con todas las especies, con otras especies de primate, que es que tenemos sentido de la trascendencia. Es la única especie que se pregunta qué hay más allá de la muerte. Eso nos dio los valores, nos permitió organizarnos y tener un sentido ético a las vidas, hizo aparecer la filosofía y el preguntarse el porqué de muchas cosas, el derecho y la justicia, los derechos humanos, que a fin de cuentas es el progreso. La molécula de ADN es una molécula muy larga. Yo a la gente, seguramente lo sabéis, pero fijaros que nuestras células son microscópicas y el ADN está metido ahí en los núcleos de las células como a presión. Pero si lo extendéis totalmente el ADN de una célula, mide como yo. Y si pones todo el ADN de todas las células nuestras seguidas, podrías ir y volver a la Luna miles de veces. Y sabéis también, porque sobre todo estoy seguro que muchos institutos lo habéis visto, se puede hasta ver. Se puede quitar de una fresa, se puede quitar de cualquier forma de vida. Y es muy bonito verlo, porque lo puedes ver, ves todo ese hilo enorme, el hilo de muchas células, y por eso macroscópicamente se puede ver. ¿Podemos ver las mutaciones? Bueno, a simple vista, lógicamente no, pero cuando afectan a uno de los tomos, esto sí, lo podemos ver con un microscopio. Esto se llama citogenética, hacer citogenética. Por ejemplo, os decía que en el ser humano tenemos 23 pares de tomos, uno siempre paterno y otro materno.
podemos ver si hay uno de más o uno de menos. Por ejemplo, si en el par 21 hay un cromosoma de más, eso le llamamos síndrome de Down. También puede verse, no se puede ver una hoja, si hay una hoja de más o de menos, que también puede ocurrir, pero eso lo podemos ver con unas técnicas que se llama el uso de microarrays. Es relativamente fácil ver si se gana o se pierde una hoja. Pero la mayor parte de las veces, problemas que originan la enfermedad, no se puede ver si cambia, no se pueden ver con este tipo de técnicas. La mayor parte de los cambios que producen enfermedad es que haya una letra de más o de menos, o que cambie una letra simplemente. Por ejemplo, imaginaros una frase que tiene sentido que dice, con ese sol hay más luz. Un cambio de letra puede ser, con ese sol hay más luz. Esto seguramente cambia la instrucción. Es una mutación probablemente patogénica, porque esa frase no se puede, probablemente mala, porque esa frase no se puede entender. Esta ya no es tan mala. Dice, con esa sol hay más luz. Y ya no es tan mala. Esta, que se perdió la C y se agrupó todo en 3 letras, es seguramente muy mala, porque origina un corrimiento de la pauta de lectura. Y está también muy mal porque trunca la frase. Se produjo un codón de parada, una frase de instrucción de parada del gen, y esa frase no se puede entender. Pero para leer las letras necesitamos técnicas moleculares. Esa técnica le llamamos secuenciación. Este señor que veis aquí fue el que lo descubrió. Se llamaba Fred Sanger y por ello le dieron su segundo premio Nobel de Química. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de Química. Y con esa técnica se secuenció, como sabéis, porque esto todos lo sabéis, hace muchos años se lanzó un gran proyecto internacional que fue el proyecto Genoma Humano, y en 12 años, secuenciando hoja a hoja, leyendo hoja a hoja, daros cuenta que es un libro tan enorme, y se consiguió. Y fueron muchos laboratorios del mundo trabajando y muchos científicos trabajando para conseguirlo. Esta técnica aún se emplea, pero hoy día hubo una revolución en lo que llamamos la secuenciación de nueva generación, que con otro tipo de tecnologías conseguimos leer los libros enteros o capítulos del libro o tomos de una manera en muy poquito tiempo y de una manera y con un coste cada vez más bajo. Imaginaros que lo que se tardó 12 años y costó miles de millones de euros y trabajaron miles de personas para tener un libro, en laboratorios como el nuestro hacemos genomas enteros diariamente. El coste de analizar un genoma entero es de 1.000 euros, de 900 euros, y de eso solo 300 euros son los reactivos. Solo gastos de computación son otros 300 euros, gastos de almacenamiento de la información, y gastos de procesado informático, otros 300 euros. Porque tener un libro es relativamente fácil, pero leerlo ya no es tan fácil. Se llama bioinformática el uso de la informática para poder leer y procesar toda esa ingente cantidad de información y para encontrar, por ejemplo, qué letra es la que está mal en ese libro y que puede ser una causa de una enfermedad. Y necesitamos también, lógicamente, muchísima capacidad de computación. De hecho, en este momento creo que tengo medio bloqueados por un proyecto que os voy a contar al final los servidores del Centro de Supercomputación de Galicia, porque todo lo que hacemos exige una enorme cantidad de computación porque generamos datos enormes que exigen petabytes de capacidad. El libro se puede editar. El premio Nobel del año pasado lo recibieron 2 mujeres por haber descubierto, junto con un español que no lo llevó, aunque fue pionero en la idea, una técnica que también todos habéis oído hablar, que se llama CRISPR-Cas, que es una técnica de edición génica y que está permitiendo muchas posibilidades, entre ellas está revolucionando lo que es la terapia génica y celular. Muchas enfermedades que están causadas por mutaciones cada vez más se pueden corregir. Y esto la verdad que está siendo avances enormes en medicina. Pero pero la verdadera revolución en medicina de la mano de la genómica, a ver cómo os la explico en poco tiempo. Viene de la mano
de lo que llamamos la medicina personalizada, que es el gran boom de la medicina. Es un gran concepto de la medicina que ya no es futuro, sino que es presente, pero que en los próximos años que está cambiando realmente de la medicina de arriba para abajo. Y a ver cómo lo explico en muy poquito tiempo para que me podáis entender. Mirad, os decía que la enfermedad son genes y somos ambiente, como es cualquier cosa de nuestras características, pero es muy heterogénea. Tenemos enfermedad y la intentamos tratar, muchas veces con fármacos o con otros tipos de terapia. Pero ahora imaginaros, pero las casas farmacéuticas les cuesta mucho producir un fármaco y que sea eficaz. Ya veis que, por ejemplo, para la COVID tenemos vacunas, pero de momento no tenemos ningún fármaco. ¿Y esto por qué es? Está siendo un problema tremendo tener nuevos fármacos, porque para que un fármaco te lo aprueben, y ahora ya sabéis con la COVID que hemos aprendido cosas. Hemos aprendido, por ejemplo, que existe una agencia europea del medicamento. En América tienen la FDA en Norteamérica. En los otros países de Latinoamérica tienen otras agencias. Pero son agencias que tienen que aprobar el uso de un fármaco que alguien desarrolla. Y únicamente aprueban aquello que tiene más eficacia o menos toxicidad que lo que hay. Y sobre todo el problema lo tienen en eficacia. Es muy difícil conseguir un fármaco que funcione más de un 60% en una enfermedad. ¿Y sabéis por qué? Porque la enfermedad son muchas cosas. Y los fármacos solamente actúan contra una de esas cosas. Y entonces es muy difícil por ello poder conseguir más eficacia. Tenemos que ser capaces de dividir la enfermedad en las muchas cosas que son. No hay una hipertensión, hay muchas cosas, muchas causas. No hay una esquizofrenia, hay muchas causas. Nunca va a haber un tratamiento para el cáncer. Va a haber un tratamiento para muchos tipos de cáncer o por muchos factores de cáncer. Es importante encontrar, de alguna manera, y esto le llamamos estratificar, dividir la enfermedad en grupos más tratables. Si no, no vamos a conseguir más eficacia. Pero además hay otra cosa. Cuando tomamos un fármaco o nos dan un fármaco, hay algunos individuos que les va bien y otros individuos que les va fatal. Lo veis en la vacuna. Suele ir muy bien, pero hay un pequeño grupo de gente que cuando le das un tipo de vacuna hacen tromboembolismos. Y diréis, ¿y esto por qué? Como siempre depende de factores genéticos y factores ambientales. Pero en este caso normalmente son factores muy genéticos también. ¿Veis estos chicos que os pongo aquí, abajo a la derecha? Estos son mozabitas de África. Son gente del norte de África. Lo mismo que en la península, en los países del Golfo. Estas personas, para un gen que tiene las instrucciones por una enzima que se llama CYP2D6, es una enzima que sirve para metabolizar lo que comemos. Metaboliza prácticamente todos los xenobióticos que hay en la naturaleza. Pues estos tienen un 50% de metabolizadores ultra rápidos. Se han seleccionado así seguramente porque allí había plantas o alimentos que hizo que esta gente tuviera que metabolizar muy rápido una serie de productos. Pero claro, estos productos metabolizan la mayor parte de los fármacos que empleamos en psiquiatría, por ejemplo. Y como los metabolizan rápidamente, estos fármacos en estas personas no tienen efecto. Es más, si toman codeína, que se emplea como antitoxígeno en estos niños pequeños, se pueden morir por intoxicación por morfina, porque esta enzima cambia la codeína a morfina para metabolizarla. Y entonces pueden tener un problema serio. Necesitamos dividir la enfermedad y para eso necesitamos encontrar los genes que nos la permitan hacer entender. Y necesitamos también encontrar genes de respuesta a los fármacos. ¿Y cómo hacemos esto? Hoy día lo hacemos con dos estrategias. Una es secuenciando, leyendo genomas, que hasta hace poco no era posible, pero ahora sí que ya veis que es bastante barato y lo podemos hacer. Y así estamos estratificando la enfermedad. Por ejemplo, imaginaros una enfermedad relativamente frecuente que son los trastornos del espectro autista, que afectan al 1% de los niños que nacen.
no es un trastorno, son muchísimos trastornos. Secuenciando los niños que tienen trastorno del espectro autista, hemos encontrado ya más de 100 genes de autismo y los podemos dividir además en grupos. Unos son genes que tienen que ver con la unión de las neuronas, la sinapsis, otros tienen que ver con el desarrollo neuronal, otros tienen que ver con el metabolismo, y así lo vamos entendiendo, que es una manera de poder entenderlo, de poder tratarlo. Y en cáncer lo mismo. El cáncer es un problema de los genes. No confundáis con que es un problema de los genes con que sea un problema hereditario. El cáncer no es muy hereditario, es poco hereditario, pero es siempre un problema de mutación somática, es decir, son células de nuestro organismo que al dividirse mutan genes que tienen que ver con la muerte celular y la célula no se puede morir y va acumulando mutaciones y mutaciones y mutaciones. Hace lo mismo que la selección, intenta vivir. Por ejemplo, los melanomas, que son cánceres muy malos, llegan a tener hasta 100.000 mutaciones o más. El entendimiento de esas mutaciones, ese fue un gran esfuerzo de otro consorcio internacional, que fue el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, nos está permitiendo hacer medicina personalizada en cáncer, hacer lo que se llaman terapias dirigidas, y ha aumentado tremendamente la supervivencia en cáncer. Deciros que hoy día en cáncer la medicina personalizada ligada a biomarcadores lo es prácticamente todo, pero que prácticamente en la mitad de los medicamentos que empleamos, antes de darlos, ya se hacen análisis genéticos para saber si ese es el medicamento que te va bien y para saber qué dosis te tienen que dar o si te tienen que dar otro, porque puedes hacer un efecto adverso. Pero hay un problema. Cuando la enfermedad no es tan digamos, que es un gen que esté estropeado, que es un gen que funcione mal, sino que es más complicado porque son muchos genes que influyen un poquito e interaccionan con el ambiente. La estrategia genética que tenemos es distinta. Y para explicárosla, os voy a poner como ejemplo un proyecto internacional que coordino muy grande, que es un proyecto de estudio de la genómica del huésped, o sea, del individuo en la infección por coronavirus. Sabéis que, y todos lo sabéis muy bien, yo creo que también todo esto que nos afecta y que nos complica tanto la vida y que nos está produciendo tantas desgracias, es también una oportunidad para aprender muchas cosas. Pero sabéis que es una infección por un coronavirus, que es un virus RNA muy grande. Sabéis que los pacientes que no tenemos defensas naturales innatas y que entonces es tremendamente infeccioso. Pero veis que cuando una persona se contagia, que es muy fácil, empieza como una infección respiratoria aguda, pero un grupo de personas, sobre todo mayores, pero también pueden ser jóvenes, de repente hacen como una enfermedad sistémica. Tienen como una reacción inflamatoria brutal, una tormenta de citoquinas y se empieza a comportar como una enfermedad que afecta a todo el cuerpo. La gente tiene tromboembolismos, tiene vasculitis, tiene problemas en el corazón, tiene problemas en muchísimos órganos y sistemas. Y acaba, pues muchas veces en una UCI y muchas veces muriéndose también. ¿Y esto es genes o es ambiente? Bueno, obviamente es una enfermedad ambiental, la produce un virus. Pero ¿influye la genética del huésped? Sabemos que en muchas infecciones y en muchas sí. Por ejemplo, la meningitis, imaginaros que es una cosa que afecta muchas veces a personas jóvenes, es muy contagiosa. Se infecta a veces una persona de la casa, a veces dos, pero otros no. Sabemos que las características genéticas influyen mucho. Por ejemplo, sabemos que esto pasa con la malaria, con la infección de VIH, con muchas infecciones. No sé si os acordáis de la enfermedad de las vacas locas, que era una enfermedad producida por una proteína infecciosa que llamamos prión. Pues no sé si lo sabéis, pero solamente gente que tuviese en el gen del PRP unas variantes determinadas las podían padecer. Otra gente, aunque se tomase cerebro de vaca loca puro, no le pasaba nada, no le podía pasar nada. ¿Y cuánto es genes y cuánto es
ambiente en la severidad por la infección y los síntomas del coronavirus? Pues mirad, esto se sabe porque en algunos países muy organizados, como el Reino Unido y Escandinavia, tienen registros de gemelos univitelinos. Gemelos univitelinos son gemelos idénticos que tienen el mismo ADN, pero son muy parecidos físicamente, y comparten todo lo que es genética. Lo que pueden no compartir, sobre todo si viven en ambientes distintos, es el ambiente. Y rápidamente, cuando empezó a haber la infección por COVID, en una revista muy importante que se llama el British Medical Journal, ya se publicó cuál era la heredabilidad de la COVID. O sea, heredabilidad es cuánto es genético sobre el total de genes y ambiente. Lo conocemos para muchísimas enfermedades. Por ejemplo, la heredabilidad del cáncer de mama es un poquito más que el 25%. O sea, un 25% son genes y el resto es ambiente. En esquizofrenia, por ejemplo, sabemos que es muy genético. ¿Pero cuánto es la COVID? Pues sabemos que está entre un 25 y un 70%, con una media de 50%. Un estudio que todavía no ha salido, pero que da una heredabilidad para la severidad de COVID de alrededor del 45%. Esto indica que la genética del huésped tiene mucha importancia. ¿Cómo podemos buscarla? Porque esto no va a ser un gen que te la explique, van a ser muchos genes que influyen poquito. Y esto, si secuenciamos, para encontrar algo que influye muy poquito, necesitaríamos secuenciar genomas enteros de decenas de miles de personas. Y esto es muchísimo dinero. Si tengo que gastarme 1.000 euros por cada secuencia y necesito secuenciar 20.000 individuos, necesito 20 millones de euros. Esto es mucho dinero. Y no lo tenemos en investigación para hacer tanto. Y llevaría además bastante tiempo de análisis. Pero tenemos otra estrategia, que es lo que se llama hacer estudios de asociación. Consiste en lo siguiente. Recojo 2 grupos de pacientes. Por ejemplo, pacientes que tuvieron una COVID grave y acabaron muy malos en la UCI, o gente que fue asintomática. Sabéis que sobre todo gente joven es asintomática, pero también muchos mayores y viejecitos son asintomáticos. O gente que tiene tromboembolismo y gente que no. O gente que tiene un problema cardíaco y gente que no. Y hago 2 grupos. Eso le llamamos fenotipos. Y ahora en ellos estudio un montón de marcadores genéticos. No todo el libro, porque ya os decía que eso es súper caro. Pero sí puedo estudiar una letra por cada hoja del libro. En el libro hay en cada hoja del libro, en todas las hojas de ese libro tan enorme, cada 100 y pico pares de letras, hay una letra que es variable. Que hay gente que, por ejemplo, esta frase que veis aquí, imaginaros que sea la frase 1 del libro 1, del cromosoma 1. Veis que esta persona, siempre tenemos 2 libros. Es un cromosoma autosómico, el cromosoma 1. Siempre tenemos un cromosoma del padre y otro de la madre. Esta persona tiene todas las mismas letras en esta frase, en el libro. Pero en esta posición hay gente que tiene una T y gente que tiene una A. Él tiene las 2. En un libro tiene la T y en otro libro tiene la A. Esto lo llamamos alelos. Y esta persona, este A, otros pueden ser TT o pueden ser AA. Esto lo miramos en todas las páginas del libro y miramos si en alguna de las letras es distinto, muy distinto en un grupo que en otro grupo. ¿Veis, por ejemplo, estas letras las llamamos SNPs, que son variantes polimórficas, es decir, variación nucleotídica simple de una letra. Ya veis que la gente que no tiene síntomas, por ejemplo, tienen casi todos la letra T, y la gente que tiene síntomas tienen casi todos la letra G. ¿Qué significa eso? Que tener la letra G no es una buena noticia, porque tienes muchas más probabilidades de quedar muy mal. Además significa que en ese gen hay algo. ¿Dónde está este SNP? O por ahí, algo hay que tiene que ver con que esa variación produzca que te pongas muy malito cuando tienes la infección. Pero claro, esto aquí está muy clarito, pero a veces no está tan clarito. Para mirar cómo de diferente, si es realmente robusto, si podemos decir que esto está de verdad asociado
con la severidad o con el síntoma, necesitamos utilizar la estadística, necesitamos las matemáticas y necesitamos saber cómo de significativo es eso, qué probabilidad hay de que esto se haya producido por el azar o sea verdad. Y para eso damos una probabilidad, un valor de P. Este estudio que os estoy diciendo, este tipo de estudios se llaman estudios de GWAS, que son de asociación de Genome-Wide Association Studies, estudios de asociación de genomas completos. Estudio todas las hojas del libro, no solamente unas pocas, para saber si alguna de esas letras está asociada con la enfermedad. Y a continuación, imaginaros, esto que veis aquí en colorines, esto se llama un Manhattan plot, son los cromosomas. Cada puntito es un SNP. Aquí analizamos 1 millón de SNPs. Y aquí vemos cuánto es de diferente. Este es el valor de P. Esto que veis aquí son P's de 10 elevado a menos 12 o a menos 14. Significa que eso es prácticamente imposible que se produzca por azar. Que esto es verdad, que eso es distinto. Y aquí están el millón de SNPs. Esto es lo que es, porque están tan juntitos que no se pueden ver. Son los que están así un poco distintos. Pero ya veis que aquí, que en cromosoma 9, hay algo que es muy distinto. Pero para alcanzar esos valores de P necesitas muchísimas muestras. Y es por lo que así en todo el mundo se empezaron a hacer montones de estos estudios, muchísimos. Hay centenares de estudios por el mundo, estos que veis aquí y más. Y es una cosa bonita de la ciencia. Todos los científicos que trabajamos en esto compartimos los datos en una estructura que se llama The COVID-19 Host Genetics Initiative, una especie de consorcio. Y ya a mediados del año pasado se publicaron los primeros estudios de GWAS, al principio con pocos individuos. Ya lo primero que se encontró es que en el cromosoma 3 hay un grupo de genes, esto que veis aquí, que ya veis que son, esto es, a partir de aquí es significativo, es seguro que es. Seguro que tiene que ver, esto es gente que tiene COVID severo y gente que no tiene COVID severo. Los que tienen así es COVID severo. Y aquí veis que hay un montón de genes que tienen que ver con tener un COVID muy malo. Estos genes hoy día los conocemos bastante bien. Son genes de inmunidad, son genes que ya se conocían de resistencia a malaria. Sobre todo estos dos que veis aquí, LZTFL1, que se expresa en pulmón, y FICO1, que era de resistencia a malaria, sabemos que son muy importantes. Y estos también, que son de quimioquinas. También ese estudio le llamó la atención que el grupo AB0, un grupo que conocéis todos, sabéis que la gente puede ser AB o 0, que los 0 son los que pueden dar sangre a todo el mundo y que los AB son los que le pueden recibir de todo el mundo, les pareció que estaba justillo, pero que tenía que ver también con la severidad para COVID. Hoy día se ha confirmado. No es tan importante como el efecto ni mucho menos, pero sabemos que la gente que es cero negativo es gente que le va mejor con la COVID. Y la gente que son AB positivo les va un poquito peor. Tienen un poquito más de probabilidades de severidad. Lo que no tenemos ni idea es por qué. Pero esto sí sabemos que esto es así, aunque el efecto es muy pequeñito, muy pequeñito. No tenéis que preocuparos por ser del AB. Lo más importante es esta zona que veis aquí de cromosoma 3, que un estudio de una persona que es un genetista muy famoso que se llama Svante Pääbo, pues y su grupo, pues vieron que ese haplotipo que ese grupo de genes, esas variantes que estaban ahí, que determinaban mucho de la severidad a la COVID, vieron que que era neandertal. Sabéis que los seres humanos, cuando salimos de África, nos mezclamos al llegar a Eurasia con otros humanos que vivían aquí, que eran los neandertales y los denisovanos. Y los africanos no tienen en su genoma nada neandertal y denisovano, pero los europeos y los asiáticos sí. Y entonces vieron que eso era neandertal, que es una cosa de bastante interés. A final del año pasado, ya con más número de individuos, empezaron a aparecer otros genes asociados.
aparte del abecero que siempre estuvo ahí, empezaron a aparecer y lo del cromosoma 3 que os decía, empezaron a aparecer estos otros genes asociados. Un receptor de quimioquinas y sobre todo estos dos que veis aquí en cromosoma 21 y este otro que se llama OAS1, que tienen que ver con el interferón, que es un mediador de la inflamación. Nosotros cuando vimos que la genética del huésped era tan importante, rápidamente me puse a hacer un consorcio. Con un amigo mío de Madrid empezamos nos pusimos, pedimos financiación. Un proyecto de investigación siempre comienza que tú para hacer esto necesitas un esfuerzo enorme de análisis y de dinero. Y entonces pedimos financiación, que sabéis que en ciencia es competitiva. Salieron en Europa y en España proyectos de investigación para COVID. Nosotros presentamos nuestra idea y nos la financiaron. También nos ayudó alguna fundación, como la Fundación Amancio Ortega. Y después, a continuación, inmediatamente tuvimos que establecer, buscar pacientes y grupos clínicos y grupos de investigación que nos ayudaran. Tenemos, en nuestro consorcio le llamamos SCOURGE, que es una palabra inglesa que significa peste. Y involucramos a casi 80 grupos de España y unos 20 grupos de Latinoamérica. No fuimos amigos europeos porque ya estaba muy estudiado Europa y preferimos centrarnos aquí y en Latinoamérica. Recogimos en total aproximadamente, de momento, unos 20.000 pacientes con información clínica asociada y de Latinoamérica todavía estamos recogiendo unos 8.000. ¿Por qué nos interesa Latinoamérica? Porque es una población que tiene mezcla reciente africana y nativoamericana con europea. Y por eso a nosotros esto nos da también otras perspectivas desde el punto de vista genético. En cada una de las personas analizamos con este array 1 millón de letras. Y esto lo hicimos en un centro del que hablaba Francisco al principio, que coordino yo, que es el Centro Nacional de Genotipado. Porque daros cuenta que tuvimos que analizar 20.000 personas, quitarles el ADN, analizar 1 millón de SNPs en cada uno. O sea, tuvimos que producir en unos pocos meses 20.000 millones de genotipos. Eso es un esfuerzo muy grande. No solo eso, los clínicos tuvieron que recoger una información clínica exhaustiva. Recogimos hasta 200 variables clínicas, que ese es un esfuerzo también de información brutal. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos muchos genes que veis aquí. Sobre todo los más importantes, como siempre, son cromosoma 3 y cromosoma 21. Pero unidos a los datos del consorcio, tenemos hasta 15 genes que están involucrados en COVID. Cosas muy interesantes que encontramos distintas que nadie encontró. Pues este gen que veis aquí, que afecta a lo que es el COVID. A nosotros también nos aparece el grupo AB0 y nos aparece este gen que veis aquí en cromosoma 5, que sabemos que es un gen también muy importante porque es un gen de inmunidad innata y que se sabe que está muy relacionado con infecciones virales. Y también estamos encontrando cosas muy curiosas cuando comparamos con la población europea con lo que es componente mezclado africano y nativoamericano. Desaparece la señal de cromosoma 3 y de receptor de interferón en cromosoma 21 y aparece otra que es en cromosoma 9, que es un gen que también es muy interesante y que también está muy relacionado con las infecciones. También analizamos el genoma completo, o sea, todo el libro, en niños que tenían un síndrome que se llama síndrome de Kawasaki, que son niños que cuando tuvieron la infección por COVID tenían como sabañones, vasculitis, lengua de frambuesa, problemas respiratorios muy severos, y encontramos 4 genes candidatos. Ahora estamos analizando el genoma completo de gente que tiene, de pacientes jóvenes que tuvieron lo que se llama síndrome de distrés respiratorio, o sea, que acabaron muy malos en la UCI sin poder respirar, porque pensamos que tiene un componente genético importante y queremos averiguar los genes que están detrás. ¿Y por qué es importante todo esto? Primero, para entenderlo. Segundo, porque ya habéis visto que no tenemos nuevos fármacos y cada gen que encontramos es una diana para fármacos.
También porque si ahora dispusiésemos ya de esto, podríamos a lo mejor en una campaña de vacunación saber los que tienen más riesgo genético, pero vamos a llegar ya tarde a ello. Pero no tan tarde para predecir comorbilidades. Mi mujer es UCIsta, intensivista, y está pasando muy mal con todos los casos que hay de COVID, pero ya sabéis que porque acaban muchos en la UCI. Pero a ella le gustaría saber, por ejemplo, ¿quién me va a ir mal? ¿Quién me va a hacer un tromboembolismo? ¿O quién me va a hacer un distrés respiratorio? Porque me puedo adelantar. Y esto seguramente sí que nos va a llegar para predecir comorbilidades y también para buscar terapias, porque una terapia para todos los COVID no va a ser posible que funcione para todos. Funcionan los corticoides en pacientes de UCI, pero no son específicas para COVID. Y ya deciros que todo esto de la medicina personalizada va a ir muy deprisa, porque Europa decidió lanzar un plan muy ambicioso, que es el proyecto de 1 millón de genomas, en el que ya participan todos los países europeos. La idea es tener 1 millón de genomas de ciudadanos europeos ligados a toda su historia clínica para poder predecir enfermedad común, entenderla, poder estratificarla, y que España, como primera acción, sacó un programa muy importante que se llama Programa Impact, que tiene tres patas. Uno se llama, es un programa de medicina predictiva de cortes. Se va a hacer 200.000 personas con seguimientos ligadas a la corte de COVID. De ellos se le va a secuenciar el genoma completo a 50.000 de ellos. Hay otro programa de datos que lo coordina el Centro de Supercomputación de Barcelona, Alfonso Valencia, porque meter toda información genómica y toda esta información clínica, ya os digo que es computacionalmente muy exigente. Y por otra, la parte del programa de medicina genómica que coordino yo y donde va a haber 3 grandes centros de secuenciación en España, quizá 2 más en el futuro de un año, que van a ser Barcelona, Pamplona y Santiago, pero seguramente en el futuro otro en Andalucía, otro en Madrid y otro en Canarias, que permitan hacer este esfuerzo enorme, que es la manera de poder avanzar en entender la enfermedad, en curar mejor. Y yo ya me voy a callar porque ya os di mucho la vara. Este es mi grupo del que estoy muy orgulloso. Bueno, yo no sé si lo veis, porque me parece que ya dejé de compartir, pero es lo que os quería contar y no sé si se me siguió y si se me entendió. Hablé como para especialistas, porque sé que sois todos muy listos y motivados. Francisco, tienes el micrófono desactivado. Ahora. No, lo sigues teniendo desactivado. Por favor, están todos desactivados a no ser que levanten la mano y entonces pudiera ir activándolos de uno en uno. Vale, gracias, María José, por advertirlo. Yo lo desactivé para evitar, porque en un momento dado escuché que había ruidos o que había un micrófono abierto. Es decir, se te escuchó de maravilla. Desde aquí, con una... Y se me entendió, porque me resulta tremendamente difícil comunicar sin ver caras. Cometí un error poniendo diapositivas, pero bueno, si se me entendió y se me siguió, todo está bien. Muy bien. Pues si te parece, lo que pasa es que va a ser difícil seguir este coloquio por chat, Ángel. Si quieres ir viendo tú las preguntas por chat que veas así más relevantes, más paradigmáticas y yo te voy atendiendo a los que tengan la mano levantada. Hemos acordado con los responsables de cada centro de que ponían un portavoz a efectos de que puedan intervenir. Luego, si te parece, también, digamos, abriendo el micrófono, dándole la palabra, ¿no? El chat, es que hay tanta actividad que no sé yo cómo se puede gestionar. Bueno, yo el chat lo voy gestionando. Y si alguien quiere preguntar de palabra, también perfectamente. Bien. Es casi hasta bonito. Perfecto, te voy mirando yo los que van pidiendo palabra, si te parece, y vas viendo lo del chat y lo que veas tú más interesante. Bueno, es que hasta ahora solo vi que a todo le pareció muy bien, pero preguntas así concretas no veo ninguna, pero espero que vengan. Sí, la verdad es que empezarán a preguntar ahora. Bueno, espero que a la gente le parezca interesante el estudio de la COVID, porque la verdad que es un estudio que estoy muy ilusionado. Espero que lo mandemos en los próximos días a la revista Nature.
los resultados, que es una revista científica importante, los resultados que hemos encontrado. Menuda primicia nos has dejado. Nos Bueno. has dejado, a los fans nos has dejado aquí entusiasmados con lo que va a salir de Santiago. Bueno, a ver qué... bueno, aquí me hacen dos preguntas. ¿En qué estoy trabajando ahora mismo? Bueno, yo estoy trabajando en tantas cosas que no os lo podéis imaginar. Yo tengo la suerte de que nosotros en nuestro grupo, es un grupo, como decía Francisco, muy grande, donde hay pues gente de personas, primero es muy multinacional, pero también es un grupo que hay muy multidisciplinario. Yo no sé cuántas carreras puede haber, pero de la mayor parte de la gente no sé ni qué son. Hay muchas carreras, hay muchas muy diferentes. Hay también técnicos de laboratorio que yo siempre les doy tanta importancia como al científico más importante porque son capaces de mantener la concentración, cosa que yo no, en procesos. Y después tenemos una gran parte que se dedica a hacer diagnósticos y trasladar todo esto a la vida real. Pero con plataformas de secuenciación, plataformas, como visteis, de genotipado, plataformas de bioinformática, plataformas de muchas cosas. Pero después ahí fui creando grupitos de investigación que trabajamos siempre en genómica desde genética forense y poblaciones a cáncer, sobre todo. Tenemos 3 grupos de cáncer, 2 grupos de enfermedades psiquiátricas. A mí me importan mucho los trastornos de neurodesarrollo y todos los problemas en edad infanto-juvenil. Me preocupan muchísimo. Hay también de enfermedades cardiovasculares, renales, farmacogenética. Hacemos fármacos a partir de las dianas que encontramos. Pero mis 2 proyectos de más ilusión en este momento, el proyecto más grande, es el proyecto que os contaba, IMPACT, que es el que me da más trabajo, porque es el gran desarrollo de la medicina personalizada en España. Ese sí que es un esfuerzo brutal, porque es coordinar toda la medicina genómica del país y la parte de genética de complejas del consorcio internacional. Eso es lo que me da más trabajo. El de COVID me está dando puntualmente mucho trabajo, pero no es tan trabajo como el otro, que es un trabajo realmente enorme. Pero también lo hago con mucha ilusión porque también creo que es una gran oportunidad para los pacientes, para la ciencia. También un orgullo liderar esto desde Galicia. Y la verdad que ese sí que me da mucho trabajo. Me dicen que está usted trabajando, pues en esto me quita el sueño. ¿Cómo puede influir el uso de un fármaco en la expresión del gen? Entiendo que aquellos genes que presentan los enfermos de mayor gravedad serán las dianas. Si nos pudiera ampliar un poco este tema, se lo agradecería. Esto preguntan de Andalucía, de Fuengirola. Qué bonito, qué sitio tan chulo. Que seguro que hace mejor tiempo que aquí. Aunque Galicia es muy bonita, pero pagamos un precio para lo verde que está. ¿Cómo puede influir el uso de un fármaco en la expresión de un gen? Bueno, claro que puede influir un montón, sobre todo en la diana de ese fármaco. A ver cómo lo puedo explicar. Aquellos genes que presentan los enfermos serán las dianas, sí. Mira, nosotros, por ejemplo, va a ser muy difícil hacer un fármaco para la COVID en corto tiempo. No podemos aspirar a tener un fármaco para la COVID en menos que 6 o 7 años. Pero en cambio hay una cosa que se puede hacer, que son fármacos de reposicionamiento. Estos son fármacos que ya pasaron las primeras fases de los ensayos, bueno, que están en uso y por lo tanto no hay que repetir las primeras fases de los ensayos clínicos. Para desarrollar un fármaco, ya lo veis en las vacunas, normalmente en las vacunas fueron 3 fases, hay 4 fases. Una fase que se hace primero toxicidad. Otra fase que se hace un ensayo en un número reducido de individuos y después se va escalando. Un fármaco que ya está en el mercado no tienes que hacer las primeras fases, que son muy largas y exigen gran esfuerzo. Esto se llama fármacos de reposicionamiento. Por ejemplo, en uno de los marcadores que encontramos, que es ya lo habéis visto, que es IFNAR, que es receptor de interferón en cromosoma 21, que sabemos que tiene que ver con la severidad, es un candidato a fármacos de reposicionamiento.
a darles interferón a un grupo de pacientes que tengan una expresión exagerada de este gen o una variante determinada de este gen. Eso es por donde van a ir las cosas. En el estudio internacional se han identificado 5 genes que son candidatos a fármacos de reposicionamiento. Y esto es por donde va. Es lo que puedo, sí, un poquito contar, adelantar. A ver. Hola, buenas tardes, Ángel. Hola. Soy Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? De Novelda, de la Comunidad Valenciana. A ver, un momentito que tengo el teléfono aquí para otra no molestar. Otra comunidad muy querida para mí. Sí, además la verdad es que, bueno, ahora nos está haciendo un tiempo un tanto regular, pero por lo general aquí nos luce el sol constantemente. Bueno, enhorabuena porque me ha encantado la charla. Y tengo una curiosidad al respecto del estudio que has comentado del COVID con referencia a los grupos sanguíneos, ¿vale? Porque no te pregunto como tal por la severidad del efecto que tiene el COVID sobre los grupos sanguíneos, sino al contrario, el efecto que pueda tener las vacunas que se están inoculando sobre esos grupos sanguíneos. Y te explico. A ver, explico. Mi marido, por ejemplo, está vacunado con la primera dosis de AstraZeneca y es A negativo. Yo soy cero positivo y también llevo la primera dosis. ¿Qué pasa? Que él no tuvo ningún tipo de efecto y yo me da un poco de corte decirlo, pero parecía que esa noche ese día había hecho una triatlón y al día siguiente me había ido a celebrarlo. Entonces, o sea, como si me hubiese pasado un camión por encima. Sí, no te puedo contestar porque no se sabe. Y si no se sabe, no te puedo contestar. Sí, hombre, tienes una hipótesis basada en un caso, con lo cual no es nada significativo. Necesitarías tener miles de casos para verlo. Nunca puedes pensar en una asociación, pero bueno, siempre de la observación parte las cosas, pero necesitas sustentarla un poquito más. Lo único que sabemos del grupo sanguíneo, que parece demostrado por un estudio canadiense en 200.000 y pico personas, es que la gente que es cero negativo está protegido por 0,87 y la gente que es A positivo, AB positivo o B positivo tienen multiplica la severidad 1,27. Eso es muy poquito, muy poquito. Date cuenta que la edad multiplica por 10 cada 10 años. La severidad. Son efectos muchísimo mayores. Ahora, que pueda haber una reacción a la vacuna exagerada y que haya que haber una asociación con grupos sanguíneos, líbreme Dios de descartarlo. Pero porque puede ser. Nada en ciencia se puede descartar, pero habría que demostrarlo. Y demostrarlo significa analizar, pues más o menos, 200 o 300.000 personas como tú y ver que eso es significativo, que eso es estadísticamente significativo. Ya. Yo iba más encaminada por si a lo mejor me pudieses decir, o sea, mi pregunta era un pelín capciosa, ¿no? Por si de alguna forma, que esto es una hipótesis, ¿no? Esas personas a las que de alguna forma la vacuna no les hace reacción, pudiera ser porque pese a que tengan más probabilidad de severidad en el contagio por COVID, es decir, desarrollen más sintomatología cuando se contagian por COVID, puedan ser de alguna forma no inmunes, pero sí tengan algún tipo de inmunidad y por eso no les afecta la introducción de un adenovirus o de un vector vírico. Tienes una hipótesis que tendrías que probar. No lo tienes muy sustentada, pero bueno. Pero la tendrías que probar. Pero habría que trabajar mucho para probarla. Nunca le hagas caso a una... Pero bueno, es muy bonito porque indica que tienes curiosidad y que tienes observación, pero aún te queda mucho trabajo por probarla. Bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias, Laura. Si vamos cerrando los micros, perfecto. Entonces, seguimos por las intervenciones que tenía la mano levantada. Daniel de Ujíjar, Andalucía. Daniel, si puedes conectarte. Sí, ¿se me oyen? Sí, perfecto.
Sí. Bueno, yo tenía, a ver, quizás le voy a pedir, bueno, enhorabuena, felicitaciones, ha sido clarísima la exposición. Digamos que ha ido como un artículo científico, empezando desde la A a la Z y ha ido de increciendo, vamos, muy didáctico. Bien, pues una de mis preguntas iba en relación a lo que ha explicado, a lo que ha preguntado Laura. La pregunta, digamos, que un ciudadano se puede hacer es si existen estudios genómicos a priori para que una vacuna se sepa, a priori también, si puede tener más efectos o no sobre la población, sobre efectos adversos. No existen estudios a priori que podamos decir, mira, como te van a producir la proteína Spike, pues te va a hacer esto. No. No hay nada absolutamente. Qué lástima. Nada. Vale. Son estudios que se podrán hacer a posteriori, sobre todo estudios como el que te conté. Pero claro, a posteriori ya no van a tener una utilidad. Es lo mismo que si hoy día, con lo que sabemos ya, a lo mejor se podía utilizar el riesgo genético para estratificar la población y decir, estos son prioritarios. Pero tampoco llegamos a tiempo, porque importa más priorizar de otra. Claro, hay muchas cosas que en ciencia no se llega a tiempo, no tenemos. Claro. La otra pregunta es completamente diferente. Es una opinión molecular. A ver si digamos, es en referencia a las vacunas estas tan revolucionarias basadas en ARN. Digamos, a mí me causan bastante curiosidad. Primero porque es una cosa revolucionaria que ha salido en poco tiempo, en sospechosamente poco tiempo. Y digamos que a mí me generan bastantes dudas que una cantidad de ARN masivo, a ver si me puede dar alguna opinión al respecto, entre de repente en una célula, porque realmente es una barbaridad de ARN que tiene que entrar en una célula para que de repente cambie las instrucciones que tiene la célula para traducir el ARN en proteínas por otras. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Que no te preocupes para nada. Y te digo que desde un poquito ya el conocimiento en todo este sector. Primero que son vacunas que, no te creas que se han producido muy deprisa, pero es que llevan 15 o 20 años de investigación atrás, toda la tecnología detrás. O sea que ha coincidido el momento justo en el lugar justo. ¿Que pueda recombinar ese trocito dentro de lo que es el ADN de tal? No me refería a esto. Me refería a que, digamos, el balance, el equilibrio de traducción, es decir, como viene a ser como una ligación de masas, el equilibrio de traducción que tengan los ribosomas con el ARN normal se vea truncado porque de repente aparezca una cantidad de ARN. No me parece para nada, porque además tendría algún efecto inmediato y además esto tiene un tiempo de duración relativamente corto. No me parece. Lo que sí me parece es lo que veis. No creo que no están. Bueno, primero tienen una eficacia claramente mejor, tienen la versatilidad de que puedes cambiarlo, porque las primeras fases, aunque el virus muta, ya están validadas. Y después tienen la ventaja de que la eficacia está siendo muy alta y los efectos adversos más bajos. Sí. ¿Que puede haber efectos a largo plazo? No me lo creo. No lo creo. No es previsible. Yo en este sentido estoy muy tranquilo. Bueno, un éxito para las compañías que han apostado por esa estrategia. Que era más arriesgada, ¿eh? Que era más arriesgada. Sí, porque al fin y al cabo no es... Yo soy de una casa comercial, es un poco conservador, y te vas a una estrategia de adenovirus modificados. Se arriesgaron, pues les salió súper bien. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí ya me felicitan por el artículo de Nature, que no me felicitan un tanto. Lo vamos a enviar. Pero bueno, confío que es bonito y confío que les guste, pero bueno, a ver qué pasa. También me preguntan, y por eso ya aprovecho porque gracias a ti. Bueno, me preguntan por el panorama de la laboral de la investigación científica en España, pero hoy es un día de fiesta que es el día del ADN. Si queréis que llore muchísimo, prefiero dejarlo para otra ocasión, porque no es razonable ni lo que se invierte en ciencia. Un ejemplo buenísimo de estrategia distinta completamente, ¿sabéis cuál es? Portugal. Un país que está apostando fuertemente por la ciencia y que ya toda la región centro y norte de Portugal tiene una producción científica y está entre las regiones de producción científica y de innovación de media de Alemania.
bastante más alta que lo que es cualquier comunidad de España. Y aquí muy triste. Y también me dicen si hay diferencias en la severidad de COVID según la raza. Es muy según la población, muy controvertido porque intervienen muchísimas variables y a veces hay poblaciones que tienen otras comorbilidades que influyen mucho en la severidad. Por ejemplo, obesidad o por ejemplo, hipertensión. O sea, que no solamente es el efecto de la genética, sino el efecto de comorbilidades en la severidad. Y esto cambia mucho según poblaciones. Muchas veces no tanto debido a la genética, sino debido a la situación socioeconómica de pueblos distintos, de poblaciones distintas. Sí, entonces puede tomar la palabra ahora Iván de Córdoba, Andalucía. Los que vais interviniendo, os agradezco que bajéis la mano y cerréis el micro. Iván, tienes la palabra, si puedes abrir el micro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decirle, mi nombre es Iván Pizarro y le hablo en nombre de mis compañeros también de Liga Averroes de Córdoba. En primer lugar, querríamos darle las gracias por la oportunidad que nos ha brindado. Muchos de nosotros tenemos muchas inquietudes relacionadas con todo el mundo sanitario y en especial con la medicina. Y es muy inspirador oír hablar a alguien como usted con tanta experiencia, pero sobre todo con una capacidad así para transmitir todo lo que sabe y especialmente pues la pasión también que está claro que dedica a toda su experiencia en el mundo de la ciencia. Y entonces, dicho esto ya sí, queremos plantearle dos preguntas. La primera de ellas es que si se puede a día de hoy afirmar que exista una relación entre la genética de huésped y las reacciones adversas a las vacunas del COVID que se están dando independientemente de la farmacéutica. No se sabe. La primera pregunta, ya te digo que no se sabe. Estamos en este momento nosotros secuenciando un par de casos de tromboembolismo que nos han mandado y en este momento y otros grupos se están secuenciando el genoma completo de gente que ha padecido tromboembolismo. Cuando tengamos todos los datos integrados se podrá saber algo. Es bastante probable que tenga un componente genético, pero hasta que se acaben los estudios no se puede saber. Vale, muchas gracias. Y por otro lado, también una pregunta relacionada con esto. ¿Cómo se puede a día de hoy relacionar la genética con las características de aquellos individuos que por enfermedades como la diabetes o por problemas cardíacos están considerados de riesgo para la COVID? Todas las enfermedades tipo diabetes o tipo enfermedades cardíacas tienen un componente genético importante. De hecho, están entre las mejores situadas para poder hacer estimas de riesgo poligénico y de predicción de riesgo. En esto va a ir delante cáncer de mama, pero después vienen este grupo de enfermedades. Ahora, en relación con la COVID, cómo interrelaciona todo, comorbilidades, o sea, todos estos antecedentes con la genética, es lo que estamos investigando y aún no tenemos poder suficiente para verlo. Yo, por ejemplo, una cosa que nos está pasando ahora, que no la entendemos, esta primicia callárosla muchísimo, pero bueno, encontramos esa asociación en cromosoma 3 y cromosoma 21 en hombres, pero no en mujeres. Esto no lo entendemos para nada, porque esto no es un cromosoma sexual. Tampoco hay metilación diferencial en esas regiones entre hombres y mujeres, que podría ser otra cosa. Entonces, ¿qué pensamos? A ver si lo que estamos viendo no es severidad para COVID, sino severidad a lo mejor para otra cosa que no conocemos, para tromboembolismo, para problemas cardíacos, y por eso acaban en la UCI. ¿Entendéis? Y esto lo estamos tratando de mirar a toda velocidad, pero no estoy seguro si tengamos poder estadístico suficiente, porque tú si divides a todos los enfermos en grupitos de enfermedad, pierdes poder. Entonces, para tener significación ya no es tan fácil. Pero a lo mejor lo que estamos viendo no es severidad a tener la COVID, sino severidad, yo qué sé, a otra cosa. Y esto me da mucho miedo. Y esto puede pasar perfectamente, pero no lo sabemos. Quedan muchísimos enigmas, es lo bonito también de la ciencia. Gracias, Iván. Le pasamos la palabra entonces ahora a Luz
de Roma, Italia. Luz, ¿puedes hacer la pregunta? Luz, puede tener dificultad. Entonces, Digo, ¿me oyen? Sí, ahora sí, Luz. Ahora te Vale, escuchamos. quité la mano porque ya me habían contestado. Agradezco muchísimo la oportunidad de escuchar al profesor y es verdaderamente una delicia y muy fácil entender lo que nos ha explicado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Luz. Qué ganas de ir a Roma, donde tengo mis mejores amigos. Pero bueno, pronto nos juntaremos todos otra vez. Sí. Le pasamos entonces la palabra a Marta, de Aleidín, Andalucía. Marta. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, pues yo soy Marta del Instituto IEA Alendín, de Alendín, Granada. Primero que todo, quiero darle las gracias al doctor Carracedo por enseñarnos hoy tanto y a todos los demás que han hecho hoy esto posible. Si se me permite, yo y mis compañeros tenemos unas preguntas para usted. Si invirtiéramos más en ciencia, ¿se podría tener en un futuro un estudio genético tan fácil como un análisis de sangre? Es una buena pregunta. Mira, ya se hacen muchísimos estudios genéticos y son fáciles de hacer. Mira, nosotros en Galicia tenemos todo centralizado en una estructura que hablaba Francisco, que se llama la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, que dirijo yo, y que hace todos los análisis genómicos que demandan todos los hospitales de la red del Servicio Gallego de Salud. Y tenemos nada menos que unos 35.000 pacientes por año. Un examen genético básico, digamos, de un gen, vale como una radiografía. Más que un análisis convencional de sangre, pero no teniendo anticuerpos. El análisis de sangre depende de qué análisis de sangre, pero un poquito más. Un análisis por ejemplo, de ver si están todas las páginas del libro para lo que son, por ejemplo, autismo o TEA o así, vale también 100 euros. Un panel de genes para ver prácticamente la mayor parte del diagnóstico genético vale como un TAC o vale como una resonancia. Ya es una rutina. Un análisis farmacogenético vale 20 euros, vale poquísimo. Hoy día los costes son perfectamente abordables, por eso tenemos tanto volumen y por eso aumenta tanto la demanda, también porque cada vez conocemos más. Y también, a través de la genética se podía retrasar la vejez, por así decirlo. No, porque la genómica de envejecimiento, en la que yo no trabajo porque me parece una cosa que no me gusta, aunque sí que está relacionado algunas de sus cosas con el cáncer, y sí que es importante entenderlo, no se puede hoy día retrasar la vejez ni nada, ni ninguna de estas cosas para nada. De hecho, para nada, de nada. Tampoco es el objetivo de investigaciones, por ejemplo, de mi grupo. Nosotros siempre nos gusta, sobre todo, prevenir la enfermedad y también buscar tratamientos. O sea, yo creo que el objetivo, por lo menos mío, de la parte de investigación, no es vivir más, sino vivir mejor hasta una edad. Yo acepto que biológicamente estamos diseñados para morir. Pero claro, me gustaría vivir mucho tiempo y bastante bien, pero no vivir muchos años muy mal. Entonces, no pienso investigar mucho en esto de retrasar el envejecimiento, sino más bien de buscar cura de enfermedades que nos afectan y que nos hagan sufrir. Y ya la última. ¿Cree que en un indicado momento, siendo modificado el ADN, se podría evitar o eliminar el cáncer? No te entendí muy bien la pregunta, pero terapias génicas en cáncer, entendí más o menos. El cáncer no es una enfermedad, el cáncer son muchísimas enfermedades. De cáncer no importa tanto ni siquiera en qué tejido está, si es un cáncer de pulmón o es un cáncer de páncreas, sino cuáles son las alteraciones moleculares que están detrás del cáncer. La mayor parte de las terapias de cáncer, en cáncer básicamente en este momento hay dos grandes grupos de terapias. Los quimioterápicos convencionales que tratan de evitar que la célula se divida
y que tienen muchos efectos secundarios, pero que son eficaces y que han sido y que siguen siendo importantísimos. Por ejemplo, 5-fluoracilo o por ejemplo, yo qué sé, oxaliplatino. Agentes que lo que hace es evitar división. Produce muchos efectos secundarios. Pero después hay un gran número de tratamientos para cáncer, que es lo que se llama targeted therapy, que vienen de la mano de o pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales contra genes que están sobreexpresados, y esto es la gran revolución en cáncer. La última nueva es todo lo que es terapia en cáncer, lo que se llaman los CAR-T, que tienen una enorme importancia ya para algunos tipos de leucemia y que son un futuro, son terapias inmunológicas. Son efectivamente modificaciones génicas buscando terapias inmunológicas. Esta es una gran revolución que están curando algunas leucemias y que tienen un gran futuro en tumores sólidos también, pero que solamente en este momento son útiles para 2 o 3 cánceres hematológicos. Pero es una gran esperanza y todo va por ahí. Y claro, las terapias génicas en este sentido o a través de esto tienen una importancia grande. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Marta. Le damos la palabra entonces a Dancel, de Panamá. Dancel. Dancel, ¿puedes abrir el micro? Entendemos que tienes dificultad. Bien, entonces pasamos a abrir... ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Dancel. ¿Sí? ¿Dancel? Buenos días, buenas tardes, saludos desde Panamá. Sí, te escuchamos, Dancel. Dinos tu pregunta. Ok, quería preguntar qué características presenta la población latinoamericana que le pueden indicar que tienen un mayor o menor probabilidad de salir afectados por la enfermedad del COVID-19, a diferencia de otras razas como europeas y africanas. Yo os decía que determinar, puedes ver un riesgo epidemiológico en poblaciones latinoamericanas, pero no tiene por qué ser equivalente al riesgo genético. A nosotros lo que nos interesa, lo que estamos investigando en población latinoamericana, de que, por cierto, las muestras españolas, de las 20.000, 3.000 tienen ya componente, tienen componente, o sea, son latinoamericanas, porque tenemos afortunadamente para nosotros, que eso es genéticamente muy bueno y culturalmente también tenemos mucha inmigración latinoamericana. Nos interesa otra cosa, es ver riesgo genético y ver si hay determinantes genéticos distintos, porque implicaría porque implicaría a lo mejor aproximaciones terapéuticas distintas en unos y otros. Y nos parece que puede haber genes distintos involucrados, pero también, a ver cómo os lo explico esto en poco tiempo. Esto es complicado de explicar. A nosotros nos interesa el componente ancestral africano o el componente ancestral nativo americano, porque cuando miramos un gen que está relacionado con una enfermedad, nosotros hacemos una estrategia de mirar letras en bloques de hojas del libro, en bloques de ligamiento. Miramos una letra por cada grupo de hojas, pero ese grupo de hojas en poblaciones distintas, africanas, nativoamericanas y europeas, es distinto. Los bloques de desequilibrio y ligamiento en poblaciones distintas es distinto. Es más pequeño en africanas y por lo tanto nos da más precisión. Y nos podemos utilizar también estrategias que no puedo contar porque hace falta saber genética, que se llaman, por ejemplo, admixture mapping, que nos permite saber mezclas de análisis de mezcla, que nos permite encontrar mejor los genes. Pero no el riesgo de severidad, ya te digo que lo influyen más factores que los genéticos. Entre ellos va a haber factores que favorezcan esas poblaciones, por ejemplo, la juventud de la población, y factores que los perjudiquen. Por ejemplo, la obesidad en algunas poblaciones
o algún tipo de cosas, u otras cosas. Pero resulta muy difícil inferir el riesgo de ancestralidad, porque es un riesgo, el riesgo epidemiológico es un riesgo mayor que el riesgo de ancestralidad. No sé si me entendisteis, pero lo traté de explicar como pude, porque es muy complicado. Bien, entonces, gracias, Dancel. Pasamos a Abril, Cambre, Galicia. Abril. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola a todos. Bueno, pues hola aquí desde Cambre, de Galicia, La Coruña. Lo primero, muchísimas gracias por darnos el placer de asistir a esta charla y aparte muchísimas gracias por explicarlo de una manera tan sencilla y clara, aunque ya sabemos perfectamente que en realidad esto es muy complejo. Bueno, pues la pregunta que tenemos nuestros compañeros y yo pues sería que antes mencionaste el trabajo de Francisco Mojica y con la herramienta CRISPR-Cas9. La pregunta sería que cuáles serían las utilidades en el contexto del COVID de esta herramienta. CRISPR-Cas en COVID. Se me ocurren algunas, pero en plan de investigación. No, CRISPR-Cas en COVID. No lo sé. A mí en lo mío se me ocurre. Por ejemplo, si utilidades en investigación, no en tratamientos ni en nada. En investigación se me podría ocurrir que podía hacer algún tipo de animalitos que le quitara un gen sospechoso que vemos por CRISPR-Cas. Nosotros hacemos mucho modelo celular y animal con CRISPR-Cas. Yo imagínate, cuando encuentro un gen relacionado con una enfermedad, por ejemplo, autismo, muchas veces no estoy seguro que eso sea la causa. Lo sospecho, porque ese gen se expresa en cerebro, pero nunca nadie lo vio, ese gen. Esto nos está pasando también en COVID. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo puedo estar seguro? Es un gen, por ejemplo, que sé que ese niño que tiene un problema de epilepsia, autismo, discapacidad intelectual, lo tiene estropeado. Tiene un codón de parada y no le funciona. Pero no puedo estar seguro porque nadie ha visto eso. ¿Qué hago? Puedo hacer un modelo celular y ver qué le pasa a ese gen, puedo ver dónde se expresa, pero puedo hacer también otra cosa. Es hacer un modelo animal por CRISPR. Nosotros trabajamos fundamentalmente con pez cebra. Tenemos como una factoría. Me cuesta muy poquito hacer un knockout o un knock-in en un pez cebra, quitar ese gen o modificar, si es un gen muy conservado, la letra y producir la misma variación que tiene el humano. Y ahora me diréis, esto lo puedo hacer para cáncer, se podría ver el cáncer en el pez cebra, pero hasta puedo ver autismo en el pez cebra, porque os lo podía enseñar. Son peces cebra que se comportan de forma distinta, nadan en círculo, se ponen así contra una pared y entonces esto lo hacemos como churros. Entonces, una cosa que podíamos hacer, por ejemplo, yo que puedo hacer para probar un gen que no estoy seguro, es hacer un modelo animal, infectarlo con COVID y ver si tiene más severidad, si no tiene más severidad. Eso sería una potencial aplicación, pero seguro que hay más. A mí se me ocurren directas de lo mío, pero seguro que hay más relacionados con vacunas, ¿eh? No lo sé. Que no es lo mío, no hacemos vacunas. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos queda, Ángel, poquito tiempo. Hemos exprimido como un limón y aún quedan aquí varias preguntas. De los territorios que han salido preguntas le hemos dado oportunidad a representantes. Quedan dos territorios distantes, Buenos Aires, Argentina, Hungría. No sé si por darle la oportunidad a gente que tenemos tan distante de Galicia cerramos con ellos el coloquio o lo dejamos ya. Quedan 5 minutos para las 6. Bueno, como queráis. Pues sí, igual muy rápido. Sí, tengo una pregunta de Colombia, que sabéis que es mi país favorito. No lo había visto. Por chat. Que la verdad que donde tengo muchos amigos, pero no por el país, sino porque es la gente tan cariñosa y tan amable. Da tanto cariño que te den besos y abrazos nada más llegas y te los estén dando todo el tiempo. Que a mí esto me gusta mucho. Pues atendemos el del chat, si quieres. Y entonces pregunta si llegaremos a una sociedad
como la de la película de Gattaca, en la que nuestro nacimiento ya se pronostiquen nuestras potenciales enfermedades y la esperanza de vida. Hombre, yo creo que sí que vamos a llegar a un punto que se va a predecir el riesgo que tenemos de enfermedades, pero para prevenirlas. Espero que no sea para discriminar a nadie. Y sí es cierto que hay que tener muchísimo cuidado con todas las cosas que se pueden hacer eugenésicas o discriminación. En todos estos proyectos que tenemos, la parte ética y legal es importantísima, porque hay que ser tremendamente precavidos. Yo, por ejemplo, y también la información genética puede tener una enorme utilidad, pero también puede ser mal utilizada. Yo, por ejemplo, estoy teniendo ahora un problema bastante grande en una revista que dirijo porque hemos publicado, igual que otras, datos genéticos que permiten saber quién pertenece a una población, que son los uigures, que es una minoría étnica que está siendo perseguida en China. Y estamos quitando todos estos datos de todas las bases de datos para que esta gente no pueda no ser perseguida. Ya veis esto, lo que se ha hecho ahora, por ejemplo, en China también con lo que se hizo en su momento con las niñas gemelas, seleccionándoles el gen del CCR5 para el SIDA, que eso es un ejemplo claro de eugenesia. O este caso de las quimeras, que a mí me producen bastantes dudas éticas, aunque entiendo que el fin puede ser legítimo, pero que algo me dice que es una cosa un poco rara y que además se lo tuvo que ir a hacer a China, porque ni en Europa ni en Estados Unidos se lo dejaron. Entonces, a mí hay cosas que sí que me parece que antes de plantear cualquier cosa hay que pensarla muy bien. Y no sé si da tiempo para algún otro sitio, que yo estaré encantado. Tengo una teleconferencia entre un ratito precisamente de COVID, del consorcio nuestro, pero aún me da tiempo, un par de preguntas. Si quieres, cerramos. Tenga esas dos intervenciones por distantes, si damos la oportunidad, pero si ya tienes ya otra videoconferencia. Y hay muchísimas preguntas, pero bueno, ahí no sé. Una pena que no dé tiempo a todas, la verdad. Pues muy bien, pues ya es la hora, porque no te ocupamos más tiempo. Súper buenas, ¿eh? Qué pena no poder contestarlas. Qué desastre. Pero bueno, te requiere la siguiente videoconferencia tu tiempo de tarde. Cuando queráis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición, que para mí es una delicia. Para mí sabéis que es una parte muy importante todo lo que estáis haciendo con los chicos que estarán también sobre todo de unas edades donde la motivación es tan importante y crear vocaciones científicas y sobre todo enseñarles el mundo que les rodea y entender las bases de lo que es la ciencia. Y la verdad que contad conmigo para lo que queráis, que siempre es un placer. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias una vez más. No, y gracias en especial a ti por lo que haces y motivas y por lo que llevas. Y también, no solo a nivel general, por los alumnos maravillosos que estás sacando. Empezando por tu propia hija, que enhorabuena por el éxito en el MIR. Pues muchas gracias, eso ya llega muy directo al corazón. De un ex profe de mi hija. Muchísimas gracias. Te estará escuchando por ahí, también desde la distancia, desde donde estoy yo. No está cerca ahora, está a unos kilómetros, pero seguro que emocionada porque le di acceso. Bueno. Pues muchísimas gracias, Ángel. Es un auténtico placer. Yo, de alguna forma, ya lo compartí con la red, de que teníamos una oportunidad única, creo que ya no queda ninguna duda. Ha sido una magnífica celebración del Día Mundial del ADN. No se me ocurría, también sinceramente, una celebración mejor. Una molécula tan importante, con tantas respuestas nos ha dado, con tantas respuestas que nos va a dar. Un orgullo enorme para los gallegos. Ejercimos un chauvinismo, de alguna forma, con tu presencia aquí, muy discreto, pero orgullosísimos, como dije al principio, de tenerte entre nosotros. Es una auténtica fortuna para los gallegos. Eso también te lo quiero trasladar, porque sé que te lo traslado. No me lo digas mucho, que a ver si me lo creo, y entonces allá va todo el desastre total. Pero bueno, es así. Estoy convencido que todos los gallegos en este momento comparten lo que te estoy diciendo. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, gracias a todos por vuestra atención y por vuestro cariño. Un beso fuerte. Chao. Hasta luego, gracias a todas y todos. Aprovecho también para agradecer al Centro de Supercomputación de Galicia, en especial a la responsable del departamento e-learning, María José. Creo que ya podemos dar por concluido. Muchísimas gracias porque has permitido que la tecnología funcionara perfecto para llegar a tantos sitios, a tantos lugares. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Nos vemos en la siguiente. Recordad, el día 21 de mayo celebramos
2 días, el Día de la Diversidad de los Pueblos y el día del sábado 22, que es el Día de la Diversidad Biológica. Valdrá la pena estar allí con Emilio Fernández. Nos vemos en esa próxima cita. Muchísimas gracias. De verdad, chicas, chicos, jóvenes, entusiastas de la ciencia, sois un auténtico orgullo. Nos cargáis las pilas para trabajar día a día con vosotros en las clases. Gracias. Enhorabuena.